Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a este nuevo video de programación con C Sharp? Y hoy vamos a hacer un ejercicio con el tema de los métodos y vamos a empezar a dividirlo en subprogramas. Entonces, es importante que empecemos a trabajar así porque recordemos que la práctica es la que nos va a llevar a poder aprender a programar. No solamente es aprender un concepto, sino también llevarlo en la práctica con un ejemplo en la vida real. Entonces, vamos a ir a nuestro Visual Studio, vamos a crear un proyecto nuevo y vamos a llamarlo almacén. Bien, entonces vamos a crearlo y vamos a empezar a trabajar con este proyecto. Bien, entonces vamos a colocar el enunciado por acá arriba entre unos comentarios, ¿sí? Para que lo podamos analizar. Entonces vamos a mirarlo, yo ya lo tengo copiado. Vamos a organizarlo. Bien. Entonces, ¿qué dice este problema? Dice, un almacén de escritorios hace los siguientes descuentos. Si el cliente compra menos de 5 unidades, se le da un descuento del 10% sobre la compra que él haga. Y si el número de unidades es mayor o igual a 5, pero menos de 10, se le otorga un descuento del 20%. Y si son 10 o más, se le da un descuento del 40%. Vamos a hacer un programa que determine cuánto debe pagar un cliente si el valor de cada escritorio es de 600. Acá me equivoqué, acá son de $650. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Primero que todo, tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos está pidiendo, es decir, cuáles van a ser los datos de entrada, ¿sí? Entonces, vamos a declarar una variable de tipo int y vamos a ver que lo primero que nos está pidiendo el problema, ¿sí? Es que debemos ver cuántos escritorios está comprando el cliente. Entonces, debemos escribir número número de escritorios. Esta es la primera variable que tenemos que declarar. La tenemos que declarar de tipo int porque no puede haber escritorio en medio, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la segunda variable que debemos declarar? Es el tipo de pago que va a hacer el usuario, es decir, lo que va a pagar, ¿sí? Entonces, aquí vamos a declarar una variable de tipo decimal y vamos a llamarla valor a pagar. Listo. Valor a pagar. Colocamos aquí la A y dejémosla así. Valor a pagar. Bien. Entonces, vamos a empezar a trabajar con lo que son los subprogramas. Los subprogramas no son otra cosa que los métodos que hemos visto anteriormente. Entonces, vamos a ver qué es lo que necesitamos para que este programa se pueda ejecutar. En este problema que estamos viendo acá, vamos a ver que no solamente vamos a necesitar un método, sino que vamos a necesitar varios. Entonces, el primer método que vamos a declarar es precisamente lo que debemos solicitarle al usuario. Entonces, ¿qué debemos solicitarle al usuario? Entonces, el número de escritorios que él va a querer. Entonces, vamos a llamar a ese programa, a ese subprograma, pedir datos. Es decir, no es otra cosa que solicitar los datos de entrada, ¿sí? Y vamos a pasarle como parámetros a esos datos de entrada el número de escritorios que vamos a necesitar que el usuario nos indique. Es decir, el método se va a llamar pedir datos y le vamos a pasar como parámetro número de escritorios porque necesitamos que nos diga el usuario, nos indique cuántos escritorios va a comprar. Entonces en este momento está apareciendo en error porque pues no se han declarado esos métodos. ¿Sí? El nombre pedir métodos no existe porque aún no los hemos declarado, no los hemos hecho. Listo, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Necesitamos llamar esa valor a pagar, ¿sí? Y vamos a igualarla ¿a qué? A otro subprograma que se va a llamar calcular
calcular valor, ¿sí? Y en este subprograma o en este método lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el precio de lo que nos está, de los escritorios que está ingresando el usuario. Entonces, como parámetros, ¿qué le vamos a pasar acá también? Vamos a pasarle el número de escritorios, porque para calcular el valor necesitamos el número de escritorios, ¿sí? Y por último vamos a hacer otro método que es el que se va a encargar de mostrarnos los resultados, es decir, mostrarnos el descuento que va a adquirir el usuario de acuerdo al número de escritorios que él compre. Entonces lo que vamos a hacer acá es mostrar, vamos a llamarlo mostrar resultados, ¿sí? Y vamos a pasarle como parámetro ¿qué? Vamos a pasarle como parámetro el valor a pagar. Listo. Entonces, ¿cómo se lee este programa? Muy fácil. Entonces, vamos a pedir los datos, ¿sí? Vamos a calcular cuánto tiene que pagar y vamos a mostrarle los resultados. Simple y sencillo. Bueno, entonces ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta que vamos a mirar que hay un parámetro que funciona de entrada y salida, es decir, que va a iniciar un subprograma sin ningún valor, y cuando vaya el subprograma a ejecutar, a mirar la variable, a ejecutar esa variable, es decir, va a almacenar el número que se le está entregando, entonces va a retornar, acordémonos del return, con un número, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el pedir datos, acá este subprograma, y esta variable específica de número de escritorios es la que va a servir como va a funcionar como una variable de entrada y salida. Es decir, va a iniciar con una posición 0, por decirlo así, y va a regresar ya con un valor. Entonces, para poder ejecutar esto, sin que hayan errores de compilación, lo que debemos usar es una palabra reservada llamada out, ¿sí? ¿Y por qué usamos esta palabra reservada out? Porque estamos alterando esta variable número de escritorios, es decir, se está alterando. Entonces, cuando calculamos el valor, no estamos alterando ese valor a pagar, ni tampoco mucho menos el resultado. Lo que estamos haciendo es que estamos alterando este número de escritorios, ¿sí? Esta variable número de escritorios. Por eso debemos colocar la palabra reservada out, que significa salida. Entonces, cuando no tiene nada es porque es un parámetro solamente de entrada, pero cuando tenemos un out es que tenemos un parámetro de entrada y de salida. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a hacer nuestros métodos. Entonces, vamos a iniciar con el static y vamos a ver que este subprograma, este método, no va a devolver nada. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es simplemente mostrar, acordémonos de la analogía del cajero, está mostrando simplemente el número de escritorios. Entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a decir que void, ¿sí? Void, y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar esto de acá arriba. Vamos a colocar el nombre, que sería pedir datos, y vamos a pasarle como parámetros el número de escritorios. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Recordemos que tenemos que colocarle el tipo de variable, que sería int, ¿sí? Esto ya lo hicimos en los vídeos pasados, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es declarando este método vacío, porque no nos está devolviendo nada, simplemente nos está mostrando la información. Estamos llamando pedir datos, ¿sí? Y vemos aquí ya se nos quitó el error, ¿sí? Y estamos diciendo que pedir datos, estamos diciendo que como es una variable también de salida, entonces le colocamos la palabra reservada out, y estamos diciendo que la variable es de tipo int, y por lo tanto esa variable es número de escritorios. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer acá? Bueno, acá, como ya lo hemos hecho antes, un console.writeLine, y aquí vamos a decir que ingrese número de escritorios que desee. Bien, acá punto y coma, y entonces aquí lo que vamos a hacer es que número de escritorios es igual a convert, ¿sí? To int32. Aquí console.readline, listo. Y
Vemos que acá no necesitamos el retorno, por eso es un vacío, porque no estamos devolviendo nada, simplemente estamos mostrando la información que el usuario nos está ingresando. Bien, después de esto, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a hacer nuestro siguiente método, subprograma, y ¿cuál es nuestro siguiente método subprograma? Es calcular valor. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a declarar otra vez el static, pero ¿qué estamos devolviendo acá? Acá no estamos retornando nada vacío. Acá recordemos que valor a pagar tiene un decimal y es lo que nos va a devolver. Entonces vamos a decir que decimal, ¿sí? Y vamos entonces a poner acá nuestro calcular valor. Bien, después de esto, ¿qué necesitamos para calcular el valor de que va a pagar el usuario? Necesitamos como parámetro nuestro número de escritorios. Pero entonces, como esto es una variable, debemos declararla como tipo int, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a declarar una variable de tipo decimal llamada valor. Es decir, en esta variable se va a almacenar el valor de ese cálculo. Entonces vamos a decir que el número de escritorios por 650, ¿sí? ¿Por qué 650? Recordemos que el enunciado nos está diciendo que el valor de cada escritorio es de $650. Bien, pero ahora ¿qué pasa? Estamos diciendo acá una condición, estamos diciendo que si el cliente compra menos de 5 unidades, se le da un descuento del 10%. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a usar una estructura if y vamos a colocar que número de escritorios, ¿sí? Si número de escritorios es menor a 5, entonces, ¿qué vamos a retornar? Recordemos el return, que este sí nos retorna algo, ¿sí? Vamos a retornar el valor multiplicado por 0.9, ¿sí? Pero como tenemos que transformar esto a un decimal, le vamos a colocar m, ¿sí? Ahora ustedes dirán, ¿por qué 0.9 si estamos hablando del 10%? Bueno, pues resulta que a ese valor que está acá, es decir, a estos 650, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo funciona la lógica del 0.9? Bien, si vamos a ir, vamos a una calculadora, vamos a escribir en la calculadora, vamos a ver lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, dos escritorios que valen $650, vamos a ver que entonces el total de esos escritorios son de $1.300. Y pero le estamos diciendo al cliente que le vamos a hacer un descuento del 10%. Entonces, si lo multiplicamos por 0.1, vamos a hacer que $130. Y esto entonces tenemos que restárselo a los 600, a los $1.300, ¿sí? Menos $130 son $1.170. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Para no tener que hacer la suma, la multiplicación y después la resta, lo que estamos haciendo es que si cogemos de una vez los 650 por 2 y esto lo multiplicamos por el 0.9, vean, $1.170. Es decir, nos estamos ahorrando hacer la multiplicación por el 10 y después restársela. Es por ahorro. De una vez nos está arrojando cuánto tiene que pagar ese cliente. ¿Sí? Está tomando de una vez el cálculo del 10% y les tiene que decir, usted tiene que pagar $1.170. Nos estamos ahorrando el hacer la resta del 10%. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a poner otro if y vamos a mirar el enunciado. El enunciado nos está diciendo que si el cliente, bueno, acá, si el número de unidades es mayor o igual a 5, pero menos que 10, se le otorgará un descuento del 20%. Entonces vamos a colocar acá que si número de escritorios es mayor a 5, ¿sí? Y usamos este operador lógico y, ¿sí? Número de escritorios es menor o igual a 10, ¿sí? Recordemos el enunciado, dice que si el número de unidades es mayor o igual a 5, pero menor que 10, pero menos que 10, entonces acá, perdón, acá es mayor o igual, acá es menor. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es que, acá está mal, mayor o igual, listo. Entonces lo que vamos a hacer acá entonces es que vamos a hacer un return, ¿sí?
vamos a retornar un valor y a ese valor lo vamos a escribir por el 0.8m para decir que es un decimal, ¿sí? Usando la misma ejemplo del 9 para evitarnos hacer la multiplicación por el 0.20 y después sumárselo. Entonces lo que estamos haciendo es de una vez multiplicar por el 0.8 y ahí de una vez le estamos mandando el valor al usuario de cuánto se le está haciendo el descuento, que en este caso es del 20%. Bien, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Ese retorno. Lo que vamos a hacer acá es otro return, ¿sí? Y vamos a decirle qué valor por el 0.60 o 0.0, ¿sí? 0.6m. ¿Qué estamos diciendo acá? Acá nos está diciendo que si el número de unidades es mayor o igual a 5, pero menos de eso, le otorgará un 20%. Y si son 10 o más, se le da un descuento del 40%. Entonces no es necesario escribir otro if. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo acá que menos de 5 escritorios se le da entonces el 10%. Mayor o igual a 5 se le da el 20% siempre y cuando sea menor que 10. Y si no es ninguno de estos, significa por tanto que va a ser entonces mayor a 10 escritorios. ¿Sí? ¿Sí? Porque no estamos viendo por ningún lado, estamos viendo que sea el mayor, ¿sí? A 10. Entonces, de esta manera, entonces el programa ya intuitivamente está calculando que si no es ninguno de estos if, lo que está haciendo es calculando que se va a ser mayor a 10, por lo tanto se le va a dar el 40%. Listo, entonces, ¿qué nos queda faltando acá? Entonces ahora nos queda faltando ya mostrar como tal los resultados. Entonces vamos a indicar otro static, vamos a mirar entonces cómo podemos hacer este método y vamos a ver que este método mostrar resultados no nos está devolviendo nada, simplemente nos está mostrando, ¿sí? Recuerden la analogía siempre del cajero. Entonces vamos a decir que void, ¿sí? Y vamos entonces a poner acá mostrar resultados, valor a pagar. Y este valor a pagar es de tipo decimal, ¿sí? Entonces vamos a colocar decimal, vamos a abrir corchetes y listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Acá simplemente lo que vamos a hacer es colocar un console.writeLine que nos muestre precisamente eso. Entonces acá vamos a decir que vamos a decir simplemente que el valor a pagar es 2 puntos, ya lo hemos hecho antes, corchete 0, pero aquí vamos a hacer algo especial, vamos a colocar 2 puntos, vamos a colocar la n y vamos a colocar otra vez el 0. ¿Qué significa esto? Para que nos separe por puntos y nos muestre el valor como debe ser, ¿sí? Y nos muestre precisamente cuánto es que se tiene que pagar. Y aquí pongámosle el signo pesos. De esta manera nos va a mostrar muy ordenadamente lo que son el valor correcto a pagar. Y aquí vamos a colocar entonces valor a pagar. Esto ya lo hemos hecho antes, ya sabemos cómo llamarlo. Y aquí por último nuestro console.readKit para que nos detenga la aplicación y podamos entonces visualizarla. Entonces este N0 lo que significa es un formato numérico con 0 decimal. Bueno, entonces ya vamos a probar nuestra aplicación, que funcione bien, que no tengamos ningún problema. Vamos a darle a iniciar. Y entonces arranquemos evaluando todos los procesos. Vamos a ver que primero sea menor a 5, vamos a colocar un 4. Vamos a decir que el valor a pagar es de $2,340, ¿sí? Entonces vamos a ir a la calculadora para que podamos verificar que todo esté correctamente. Entonces vamos a escribir que si los 4 escritorios en sí valen $2,600, ¿sí? Pero resulta que nos van a dar el 10% de descuento. Entonces vamos a escribir 90, vemos que $2,340. Está funcionando correctamente, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar entonces el siguiente, que es el de que sea mayor a 5, mayor o igual a 5, pero que sea menor que 10. Entonces vamos a darle, vamos a colocar un 7, ¿sí?
Vamos a colocar, vamos a ver que son $3.640. Entonces vamos a ir a la calculadora igual, porque yo creo que ustedes verifiquen y se den de cuenta que esté bien. Vamos a escribir 650 y acá nos van a dar un 20% de descuento, es decir, por .80. $3.640 es lo que tenemos que pagar. Y por último, entonces vamos a ver que si escogemos más de 10, nos van a dar el 40%. Entonces vamos a escribir 15 y el costo total es de $5.850. Entonces vamos a ir a nuestra calculadora y vamos a escribir entonces que 15 por $650 es igual a $9.750 por el .60 para que nos arroje de una vez el valor con el 40% de descuento, $5.850. Bueno, entonces espero que este ejercicio les haya mostrado bien más cómo se tiene que trabajar con los métodos y con los subprogramas. Estamos viendo cómo es un programa muy sencillo, pero si lo fijan y si lo llevamos a una realidad un poco ya de una empresa o de un almacén, vemos que funciona perfectamente. Nos está calculando un descuento dependiendo los tipos del número de escritorios que esté ingresando el usuario. Y vamos a ver que esta es una manera más sencilla de encontrar errores, porque vamos a ver que si cometemos un error podemos entrar a analizar en los diferentes subprogramas o métodos que estemos calculando, que estemos haciendo, perdón. De esta manera, entonces, espero que les haya gustado mucho este ejercicio. Si quieren, cambien el enunciado nuevamente, modifíquenlo y entonces nos vemos el próximo vídeo para empezar con un nuevo tema.